Hola, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en el Foro de Generación de Igualdad. Y en esta ocasión, esta sesión titulada Hálito Divino, para hablar del trabajo que hacen en conjunto Ruby Rumi y Niurka Regnat. Bienvenidas y esta es su sesión. Bueno, Malva, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Patricia Cortés su gentil y generosa invitación a este maravilloso foro. Agradecerte a ti por toda tu colaboración en toda la logística y por supuesto a Niurka por su gran participación y confianza en mi trabajo, no solamente en Hálito Divino, sino su respaldo en otros proyectos míos. Entonces, yo quisiera hacer una pequeña introducción de dónde salió Ruby Rumi de alguna manera. Yo soy de Cartagena de Indias, Colombia, una ciudad maravillosa, colonial, histórica, una de las ciudades más bellas de Colombia, una ciudad turística, de las ciudades colombianas más importantes a nivel turístico, y yo me atrevería a decir con cierta incluso humildad de Latinoamérica también. Cartagena es una ciudad preciosa, sin embargo, Cartagena es una ciudad de grandes contrastes. Hoy en día Cartagena es la segunda ciudad más pobre de Colombia después de Chocó en Quibdó. Además de eso, Cartagena tiene grandes problemas de prostitución infantil por la gran influencia de turismo, grandes problemas, bueno, ya lo dije, de pobreza, de problemas raciales y de problemas sociales. Dentro de ese contexto, no solamente crecí en mi historia, en mi memoria, sino que tejo y labro los conceptos de mi proyecto. Siempre me enfoco de alguna manera hacia la injusticia, sea la gentrificación de un barrio colonial, la diferencia de los estratos sociales o de raza en nuestros países, sino también sobre la violencia doméstica. El reto mío como artista en general es cómo mostrar algo que siempre está ante la vista nuestra, pero que de tanto verlo desaparece, no lo vemos, es como si no existiera. Entonces, es cómo darle un giro a esa situación dada para ponerle como un reflector y sacarlo de esa esquina oscura e invisible, para inspirar reflexiones, meditar sobre la situación, conmover y crear también escenarios visuales lúdicos, estéticos y poéticos. Dentro de ese marco nació Hálito Divino. Y les voy a empezar a mostrar, tenemos un tiempo limitado, Niurka también va a hablar y quiero mostrarles un poco en qué consiste Hálito Divino. Hálito Divino nace de mi gran cuestionamiento de qué sucede con el dolor nuestro de las mujeres que hemos vivido una experiencia tremendamente dolorosa, traumática e injusta. ¿Qué hacemos con ese dolor? La mayoría de las mujeres lo escondemos, creemos que al negarlo va a desaparecer o no existió, pensamos que es parte de nuestra imaginación e incluso a veces creemos que es parte de nuestra culpa, que el agresor tiene la razón. Entonces, a partir de ahí, empecé a meditar sobre crear un proyecto sobre la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, en donde yo pudiera crear un espacio de acogimiento, de recogimiento, de consentimiento que abrazara a la mujer, que aliviara un poco ese peso y que de pronto también pudiera reconocer ese dolor. Entonces, la primera pregunta que me hice fue, ¿qué es lo primero que perdemos cuando estamos absolutamente aterrorizadas
profundamente tristes o extremadamente bravas o rabiosas. ¿Qué es lo primero que perdemos? La respiración. No podemos respirar. Nos ahogamos, no podemos. Entonces, a partir de ahí, fue como mi inicio hacia el proyecto. ¿Qué hacer con esa respiración? Empecé a hacer una cantidad de bocetos, de experimentos. Pensé en que podíamos soplar en un globo y convertirlo en una vasija. En fin, empecé a imaginarme y nada de los experimentos que hice me salió hasta que me di cuenta e hice una serie de dibujos de vasijas. ¿Por qué vasijas? Se preguntarán ustedes de pronto. Porque para mí la vasija, de alguna manera, tiene las mismas formas de la silueta femenina. Es la vasija, no es el vasija. Además de eso, es contenedora, es como un útero, contiene, guarda, cultiva y da a nacer. Y al mismo tiempo, como colombiana, vengo de una cultura precolombina donde lo más sagrado se guarda y se custodia dentro de una vasija de cerámica. Entonces me pareció que las vasijas eran perfecto para poder custodiar, guardar ese primer hálito de dolor que sale de una mujer cuando reconoce que lo tiene. Cuando no lo olvida, no lo quiere esconder, realmente lo reconoce. Entonces creé estos 7 prototipos de vasija. Les voy a ir mostrando un poco para que pues se haga la idea para la ceremonia que diseñé, que les voy a comentar ahora. Este es mi taller en Cartagena de Indias. Mi taller en ese momento lo dividí en 2. Este proyecto yo no lo hubiera podido hacer sin la colaboración y el respaldo de 2 grandes amigas sociólogas que trabajaban, una en la red de empoderamiento de la mujer en la ciudad de Cartagena y otra en un programa del gobierno que se llamaba Casa de Acogida de Mujer a Mujer para mujeres abusadas. A través de estas mujeres, el respaldo de una abogada y la asesoría y también el respaldo de una psicóloga, empezamos este proyecto sin saber cómo iba a ser, de alguna manera. Este es el grupo más grande que recibí en mi taller. La verdad es que trabajar con tantas era agotador y muy difícil. La mayoría de las mujeres que ustedes ven en el grupo no se conocen, llegaban muy, muy tensas. Yo quiero decirles que para mí las ceremonias son muy importantes y las he creado en mis últimos proyectos. Son todas diferentes, de acuerdo al proyecto creo una ceremonia. ¿Por qué las ceremonias? Porque las ceremonias para mí es un momento de pausa, de ese vertiginoso cotidiano en el que estamos diariamente. Es un tiempo suspendido, como un paréntesis en el espacio de un tiempo suspendido, donde podemos meditar, reflexionar, incluso cambiar hábitos que tenemos y de pronto, ¿por qué no cambiar nuestra manera de vivir? Entonces, al invitarlas al taller, hablábamos con ellas, les explicamos en qué consistía el proyecto, le decíamos que se quitaran los zapatos, dejaran las carteras, dejaran su realidad, como quien dice, afuera, para hacer unos ejercicios de respiración y trajeran a su mente y a su alma esa experiencia dolorosa que tenían escondida en algún rincón. Ahora, en ningún momento pensamos en que compartieran experiencia, nadie tenía que decir qué te pasó a ti ni qué me pasó a mí, era algo profundamente íntimo y en silencio. Entonces, mientras ellas respiraban y hacían los ejercicios de respiración, yo veía la que estaba lista, le tocaba el hombro y llegábamos al espacio donde cada una
individualmente podían escoger la vasija que querían para la ceremonia. En ese momento se producía algo mágico. Y es que muchas me preguntaban, óyeme, Ruby, ¿puedo escoger la que quiera? Y yo, pero claro que sí, la que tú quieras. Y escogían una vasija y me decían, escojo esta porque es la forma de mi cuerpo. O escojo esta porque se parece al tamaño de mi dolor. Entonces yo sabía que ese objeto inanimado que yo había trabajado en el taller en algún momento se convertía, se le inyectaba ánima, pasaba a tener alma, a ser una extensión de ellas mismas. Y entonces me parecía fascinante, porque ya la segunda etapa, donde nos encontrábamos en un momento íntimo, solas, la participante conmigo, ella se sentaba con velas alrededor, con su vasija, cerraba los ojos, recordaba un momento particular, muy doloroso, inhalaba e inmediatamente lo exhalaba dentro de la vasija. Y yo lo sellaba y lo lacraba para que quedara la esencia como los perfumes antiguos adentro. Estas son algunas imágenes de los procesos que los comparto en foticos pequeñas, porque realmente los protagonistas del proyecto Hálito Divino son las vasijas con el dolor y no los rostros de la mujer, que muchas veces son doblemente victimizadas en los medios cuando las muestran con moretones en el cuerpo, en el rostro. Por eso yo me propuse no mostrarlas, solamente en las presentaciones lo hago. Aquí no se muestran los rostros de las mujeres. También por protección, porque muchas todavía, algunas vivían con su agresor. Entonces, después de la ceremonia, a cada una yo le daba una pequeña joya, una mujer desnuda, bañada en oro, como recordatorio, pero me gusta más la palabra amuleto, de protección, para que cuando ellas salieran del taller y tuvieran que regresar a su cotidiano, tuvieran este pequeño regalo de recordatorio que las podía ayudar y darle fuerza para todas las etapas que venían. Esta es una mujer desnuda como símbolo de este nuevo comienzo, de este nuevo caminar. Aquí les comparto algunas imágenes de las mujeres con sus vasijas y las iniciales. ¿Por qué las iniciales? Porque las iniciales era importante validar el dolor. El dolor es algo abstracto, uno cree que no existe. Y el volverlo tangible es muy importante cuando uno lo comparte y cuando uno sabe que no está solo y que sí existe. Y hay otros que te lo validan. Entonces, cada una, y también era iniciales, no nombres con apellido por protección. Incluso algunas inventaron sus propias iniciales y sabían cuáles ponían para encontrar su vasija el día de la inauguración. Aquí están las 100 mujeres participantes. ¿Por qué ustedes dirán 100? Porque para mí 100 de alguna manera significa un número que marca una suficiencia. En nuestra cultura uno dice, llegó a los 100 años. Es algo muy importante llegar a los 100 años. Te lo he dicho 100 veces que no lo hagas más. Iba a 100 kilómetros por hora. Entonces es como un número que muestra una suficiencia, que muestra una cantidad que crea, respalda un concepto. Entonces para mí era importante que fueran 100 mujeres las que participaban. Aquí están las fotografías de cada vasija en un columbario, en su nicho. De esta manera yo monté un mural de fotografías y pudieron viajar
y compartir este proyecto en muchas partes del mundo, no solamente en Colombia. Ustedes se imaginan, pues es difícil sacar las vasijas, entonces se iba la fotografía de cada vasija en su nicho, de cada una de manera individual. Este proyecto Hálito Divino lo dividí en tres etapas. El dolor que primero sale, el dolor reconocido que primero sale de una mujer, lo llamo hálito divino. Ese es el primer dolor. Y esta es la primera etapa. La segunda etapa es el duelo. Es cuando uno reconoce el dolor y viene el duelo. Pero empieza a aparecer una mujer de ese duelo. Empieza a renacer una mujer. Aquí hay un detalle de cómo vemos que empieza a aparecer la mujer a través de la vasija. Y después la tercera etapa es la vasija coronada o la coronación, cuando la mujer logra sublimar su dolor y vuelve a renacer. Y renace mucho mejor porque sale como, de alguna manera somos una joya en bruto, una piedra en bruto, que somos pulidas a través del dolor. Entonces, si logramos renacer a través de eso, salimos fortalecidas, más sensibles, más compasivas, con mucho más empatía hacia el otro. Estas vasijas coronadas, como las llamo yo, son hechas a la cera perdida, cada una de manera individual, y representan los apuntes que yo fui tomando luego que nos compartíamos un té, unas galletas, luego de la ceremonia, cuando las mujeres se relajaban después de la ceremonia, que lloraban y se reían y estaban mucho más relajadas. Entonces me contaban, por ejemplo, necesitamos estar más unidas. Entonces yo creé, empezamos a caminar y cada una tiene un simbolismo y representa un barrio de la ciudad de Cartagena. En total, en esta ciudad participaron 37 barrios, 100 mujeres, 4 estratos socioeconómicos de esta ciudad. Esta es la mujer fragmentada, la sororidad, la unión de la mujer unida, que todas venimos de una misma raíz, de un mismo tronco, de un mismo núcleo, simboliza esta vasija en particular. Me gusta mucho porque representa algo que escuché mucho, y es cómo fuimos heredando de generación en generación nuestras actitudes sin saber cómo cortarlas. Entonces está la abuela que golpearon, la madre que golpearon, la hija que golpearon. Entonces, cómo fuimos creciendo, digamos, en un entorno familiar conocido de violencia. Entonces nos era muy difícil reconocer algo diferente, cortar ese círculo vicioso. Y esta de alguna manera representa ese cortar, ese empezar a crecer como mujer adulta con pensamiento propio y viendo las diferencias y escogiendo lo positivo de nuestros ancestros y dejando atrás lo no tan positivo. Y esto representa el volver a caminar. Esta cúpula de 1.350 figuras de mujer es el dato duro que investigué en medicina legal en la ciudad de Cartagena, de mujeres que durante 2 años se llevó en la información que denunciaron a su pareja o expareja. A mí, honestamente, me parece un acto heroico tener el coraje para ir a la fiscalía, ir a la policía a denunciar a su pareja, y le rendí un homenaje con esta cúpula y la titulé "Mírame bien, ya no soy la misma". Y esto también hacía parte del proyecto Hálito Divino. Quiero hablarles un poco
para que no extenderme tanto, también de la experiencia de Hálito Divino en Nueva York. Un grupo maravilloso de 11 mujeres, entre abogadas, editorialistas, diseñadoras, museógrafas, se enamoraron de este proyecto y lograron conseguir fondos para financiarlo, invitarme a Nueva York a recrear el proyecto allá en los Estados Unidos. Aquí esta imagen es visitando, hicimos una convocatoria, ya reunidas con ellas, se nos ocurrió que lo mejor era abrir a una convocatoria de artistas ceramistas locales que nos diseñaran las vasijas para involucrar a muchas más personas dentro de este proyecto. Y abrimos la convocatoria a muchos artistas ceramistas de Nueva York. Y estamos visitando talleres, viendo, conversando con los artistas para seleccionar quiénes quedarían seleccionados, quiénes no. Y lo más lindo es que seleccionamos a 2 hombres que participaron. O sea que dentro de las 7 vasijas con las que participamos de las ceremonias en Nueva York, hay 2 vasijas que las hicieron 2 hombres. Entonces, estas son las vasijas. Este proyecto lo trabajé con una organización que se llama Safe Horizon. Es una organización que tiene varias sedes en Nueva York, donde facilitan, tanto le dan facilidad de acogida, de hogar a sus hijos y a ellas, a mujeres violentadas en su familia, sino que también les ofrecen ayuda de abogado, psicológica, un gran respaldo. Entonces visitamos 35 casas protegidas, no tienen dirección. Yo firmé una carta de confidencialidad porque los hombres a veces viajan ciudades buscando a su exmujer, a su novia, para seguir en el círculo vicioso. Entonces estas casas no tienen ni siquiera enumeración, no tienen prácticamente ni fachada y parecen unos búnkers cerrados con puertas metálicas y televisión por todas partes en protección. Fuimos a estas casas, tuve el privilegio de poder participar y logramos que 100 mujeres participaran y fue una experiencia maravillosa también en los Estados Unidos. En Nueva York. Eso lo hicimos durante 3 años y logramos la exposición en el 2019 en la Mama Gallery en Nueva York. Durante el mes de la mujer, en noviembre o en septiembre. Aquí están las 100 mujeres de Nueva York con sus vasijas. Y estas son las exposiciones que he realizado. Aquí me gustaría mostrarles ese cuadrado que ven al final de la vasija, es un espejo que puse de manera museográfica para proyectar al infinito las vasijas, para que muchas mujeres que se quedaron por participar de alguna manera y tácitamente se vieran reflejadas en ese espejo. Están enfrentadas el hálito divino con el duelo en la exposición y finaliza con la cúpula y las 35 vasijas coronadas. Esto es en Francia, esto es en Nueva York, esta es la entrada de la Mama Gallery. Aquí maravillosamente pudimos unir las voces de las mujeres colombianas, de las 100 mujeres colombianas las pusimos enfrente a las 100 mujeres de Nueva York, que había de todo, habían mujeres latinoamericanas, habían americanas, habían incluso suecas, habían de todas nacionalidades. Fue
una experiencia bastante conmovedora. Este es el comité de apoyo. Estas mujeres maravillosas, sin ellas, pues no hubiera podido lograr hacer Hálito Divino. Este fue el día de la inauguración, que logramos estar todas juntas. Aquí están las 100, el columbario de las 100 vasijas americanas. Estas son del área directiva de Safe Horizon. También fueron que sin ellas no hubiera podido lograr hacer lo que llegamos a ser. Algunas participantes de Hálito Divino, Divine Breath, Nueva York. Ellas fueron a la exposición y quisieron que les tomara fotos al lado de las vasijas. Curiosamente, muchas de las mujeres participantes cuando llegan, a mí me interesa muchísimo que cuando hago un proyecto en una ciudad, inauguro y comparto el proyecto con quienes participaron. Para mí es fundamental. Y tanto en Colombia como en los Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Las mujeres llegaban y lo primero que hacían era buscar su vasija, sus iniciales. Eso era importantísimo. Si no la encontraban, me buscaban a mí y yo las ayudaba a encontrarlo. Esta otra participante, me recuerdo perfectamente de ella, que llegó muy tensa, muy angustiada, y aquí no la puedo creer con esa sonrisa tan linda que tiene. Esta es otra participante con sus hijas. Aquí estoy también con participantes. Hicimos en este proyecto, en vez de las vasijas coronadas, lo que hicimos fue que también compartíamos con cada grupo que participaba un almuerzo al finalizar, y ahí conversábamos, o un té con galletas o lo que fuera, dependiendo de la hora. Pero era un momento para hablar todas como mujeres, y muchas decían frases tan importantes que decidimos empezar a anotar y las compartimos tanto en inglés como en español durante la exposición. Entonces, por ejemplo, esta dice: mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, mi bisabuela también lo hizo, tú también tienes que hacerlo. O sea, es lo que yo decía, es el no poder ver que se puede construir una relación diferente cuando tu entorno familiar solamente hace, y es lo que has visto. Entonces, bueno, esto es una parte de la exposición, una chica tomando una foto al video. Ahí también hay una frase que dice que tu familia te juzgará si tú dejas tu hogar. Entonces se sienten también muy encadenadas a seguir a pesar de estar sufriendo. Se ha naturalizado la violencia. Perdón, entonces quiero compartirles 3 minutos un video. Después, pues, Niurka cariñosamente aceptó dar su testimonio de la experiencia que tuvo al participar en Hálito Divino, y después podemos abrir a preguntas, lo que pues nos quieran preguntar. Se ha naturalizado la violencia. Aún las mismas instituciones son violentas en algunos momentos, y eso hace que muchas mujeres tampoco denuncien, a pesar de que es difícil por 2 razones muy importantes, que es la dependencia afectiva y la dependencia económica. Yo mi primer embarazo fui con un golpe en el ojo y un mordisco aquí, 2 meses de embarazo. Me mandaron a medicina legal, no pasó nada. Al final el fiscal dijo: ay, no, mija, él no te quiere dar nada, porque ¿qué? Yo no fui ni para que él me pudiera por mi embarazo, sino para que vieran que yo estaba en gestación y era un hombre y me había golpeado en un estado en que yo no me podía defender.
Una joven de 19 años, el marido la estranguló y ella siempre estaba que se iba llorando, su madre diciendo que se iba a separar, que se iba a separar y no pudo. Uno pensaría de que el tema de la violencia se limita a unos sectores o a un grupo social, y cuando se da cuenta de que uno que está en un nivel, digamos, de educación, de formación o de profesión, vive experiencias que piensa que a veces avergüenza. Yo me pregunto qué aprende un niño o una niña cuando en su contexto inmediato lo que mira es eso, donde mi vecino se golpea a la vecina, donde en fin. Creo que como decía, es una bendición porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Yo la he tenido y ojalá pudiera hacer cosas, participar en cosas para que otras mujeres aprendan a no vivir con el dolor permanentemente, a salir de él, aunque la vasija quede pequeña. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Dime de dónde viene la luz de tu cara. Alma llena de luz y de belleza. Dime que solo sé. Bueno, muchísimas gracias. Quiero cederle la palabra a Niurka y después abrimos a cualquier pregunta que quieran hacernos y cualquier duda que tengan o incluso sugerencias sobre nuestra presentación. Gracias. Niurka. Muy buenas tardes, muchas gracias Ruby, de verdad de todo corazón. Han pasado 9 años de esta experiencia y todavía no puedo creer que hubiese esperado tanto tiempo antes de Hálito Divino para tener este cambio, y me voy a apropiar de tus palabras cuando
en un momento de la presentación y de la intervención, decías esta frase que, mírame bien, ya no soy la misma. Y precisamente, si voy a hablar, a compartir mi experiencia con Hálito Divino, yo la resumiría de alguna manera en esa expresión, mírame bien, ya no soy la misma. Y bueno, no puedo dejar de emocionarme y de sentir, de tener esos recuerdos de ese día, de esa tarde en tu taller, cuando tuvimos ese encuentro íntimo, en el que como, bueno, ahí mismo escuchar mi voz después de tantos años resulta algo extraño, pero también algo muy lindo y que creo que al igual que todas las mujeres que compartimos esta experiencia y a las que pueden compartir también y pueden vivir una experiencia similar a partir de esta gran obra de arte que tú gestaste y que en mi caso particular es muy significativa, porque gran parte de ese dolor, de ese no reconocer, cuando se da el momento de sacar y de llenarme de respuestas para tantas preguntas. El arte suele llenarnos más de preguntas que de respuestas, pero en este caso, Hálito Divino creo que ayuda a darle forma, a encontrar las respuestas de una necesidad. Y qué curioso que esa misma relación que en mi caso particular tengo con el arte me limitaba, ¿sí? Me limitaba en alguna forma a encontrar esas respuestas y a llenarme de esa valentía, de ese coraje que tú nos proporcionaste a todas las mujeres que participamos y que de alguna manera nos permiten hoy no ser las mismas porque al igual que esas otras mujeres, todas que tenemos eso en común, así como lo hicieron las abuelas, las madres. Yo soy madre de 2 hijas, tengo 2 hijas mujeres y me costó mucho trabajo tomar la decisión de tener un cambio, de liberarme de ese dolor, pero sobre todo de no permitir que lo que causaba el dolor continuara dándose. Por ejemplo, por sororidad conmigo misma también, con ese ser que llevo dentro y con el ser, los 2 seres que tengo la responsabilidad de guiar. Entonces, ser partícipe de Hálito Divino fue una experiencia maravillosa en el que me permitió además reconocer como Ruby, que lleva una vida dedicada al arte, que no era malo ser una mujer sensible, sentir en extremo y vivir el desprendimiento de lo que somos sin sentir vergüenza. Como digo en algún momento de la conversación, uno siente vergüenza de exponer su propia vida, de hacerla pública, siente temores porque siente que de alguna manera uno se merece lo que está viviendo. Y que el arte y tú como mediadora en ese lenguaje, en esa forma que encontraste para podernos llevar, podernos guiar, porque mujeres somos todas, unas con palabras que sabemos ponerle palabras a los sentimientos, otras nos frustramos. Entonces, el poder encontrar ese lenguaje común en el que todas absolutamente somos iguales y sentimos, y sobre todo liberarnos, por un lado. Y por otro, el incorporar prácticas, el ejercicio de la respiración, del ser consciente de cómo respiramos y de cómo a través de esa respiración incorporamos en esa vasija que queda pequeña, pero que de alguna manera, sea como símbolo o no, uno lo asume como una realidad, ¿sí? La práctica de la respiración, yo incorporé, por ejemplo, el ejercicio de las velas, se convirtió en algo constante en mi hogar, con mis hijas, con mi mamá, conmigo, con mis amigas también, y por supuesto estoy de viaje ahora mismo y cargo con mi amuleto. Ay, Desde ese entonces es algo que no se separa de mí nunca y que, bueno, ya está un poquito gastado por el sudor de las manos, porque de alguna manera le da a uno la fuerza
porque aun cuando uno se libera de ese dolor que vivió en ese momento, en ocasiones regresan los recuerdos, o uno también se expone a otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Entonces necesita esa fuerza que nos permite recordar, pero al mismo tiempo la no repetición, o sea, el no repetir y poder ser también un medio de poderle decir a otras mujeres, a otras niñas también, que no se dejen, que a veces lo que asumimos como expresiones de manera natural, porque vienen incorporadas en las culturas a las que pertenecemos, en la cultura caribeña, la cultura latinoamericana, en cualquier cultura de cualquier país del mundo. A veces pensamos que es lo normal, el que nos juzguen por diversas cosas que pensamos que las que estamos mal somos nosotras cuando no es así. Y qué bueno que sea el arte un proceso artístico que lo llevas desde esa relación íntima con cada participante, pero también verlo después en una galería, en un museo, y que también otras mujeres de otros rincones del mundo hayan sido parte de esto y que otras también lo puedan conocer, aunque no hayan sido parte, identificar y relacionarse en ese entendimiento. Pero sobre todo hoy, después de 9 años, ver a esa Niurka que era en ese momento, me veía ahorita unos minutos y me siento como, no puede ser, esa soy yo. Me siento como, eso era un monstruo, era una mujer deforme en todos los sentidos, que no estaba bien. Y hoy, gracias Ruby, o sea, perdonen este espacio que estoy utilizando porque me estoy viendo hoy y me encuentro bella, me encuentro libre, me encuentro feliz, me encuentro realizada, porque estoy haciendo lo que me gusta y no solamente por el hecho de haber sido juzgada en ese momento, por mi forma de ser, por las formas que me relaciono y converso y hablo, que me doy a la humanidad. Todavía hoy por hoy me siento que sigo siendo juzgada, pero tengo la valentía para decir, esta soy yo, mírame, así soy, y me acepto y me doy. Y esa es la Niurka que quiero ser. Y gracias, Hálito Divino, ha sido una experiencia maravillosa. Y aquí llevo mi amuleto que me seguirá llevando, seguirá estando conmigo, con esa fuerza, que es una pequeñita dentro de esas 1.350 mujeres mencionadas. Es una cifra increíble en una ciudad como Cartagena de Indias, donde vivo. Bueno, no me encuentro en estos momentos ahí, pero que me siento parte de todas esas mujeres. Y qué lindo, qué maravilla poder darlo de corazón y haber sido partícipe de este proyecto. Es algo que me llena de orgullo y que no me avergüenzo compartir y decir que soy una mujer más de las que viví situaciones dolorosas, que fui capaz de compartir y que fui capaz de respirar y de introducir ese aliento en esa vasija y que ahí quedó y que cuando vienen los recuerdos queda el amuleto por fuera que lo llena uno de fuerzas para poder seguir adelante. Muchas gracias. Niurka, no, gracias a ti, Niurka. Yo quisiera hacer un comentario en relación a la experiencia de Niurka que me conmovió muchísimo, y fue que la exposición de Hálito Divino se hizo en Cartagena como al año de haber, en general me tomo casi 2 años, a veces en un proyecto, que el primer año es trabajo de campo, investigación, entrevistas, y voy decantando hacia dónde va a tomar mi trabajo. Y el segundo año, en general, ya tengo algún material fotográfico de video que empieza a tomar cuerpo y empiezo a armarlo y materializarlo para después la fase de edición. Entonces, en general, el primer año hicimos las ceremonias, me acuerdo perfectamente, y el segundo año duré todo el año para materializar
el trabajo. Cuando lo expusimos, Niurka me llamó como a, no sé, porque extendieron en el Centro Cultural Español el tiempo de exposición porque mucha gente estaba yendo a verla. Y Niurka me llama y me dice, Ruby, estoy muy conmovida con lo que me ha pasado. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, imagínate que mi ex esposo fue a la exposición por casualidad y reconoció mis manos con la vasija en la exposición. Y se conmovió mucho, se conmovió tremendamente, me llamó y me dijo, no sabía, se me quiebra la voz, perdón, no sabía el daño que te había hecho. Y a mí la verdad es que me conmovió mucho esa anécdota tuya porque te pidió perdón. Y caramba, no es fácil uno llegar a ese punto. Y yo creo que es la suma de eso lo que hace que uno pueda sublimarse como persona, uno pueda salir adelante como la ostra. Yo siempre pongo el ejemplo que me encanta, el ejemplo de la ostra que le entra ese granito de arena y está incómoda porque es en carne viva la ostra y ese grano de arena le arde, le raspa, la tritura por dentro. Entonces, ¿qué puede hacer? O se queja toda la vida del grano de arena que la está maltratando o crea una perla. Y yo creo que este espacio de hálito divino a Patricia Cortés, que generosamente nos invitó, es justamente para mostrar que podemos ser mujeres resilientes, mujeres que salimos fortalecidas después de una experiencia dolorosa. Yo creo, y tal vez no me equivoco en eso, y es que la sensibilidad es un músculo que se estimula, y se estimula, uno no busca el dolor, pero si el dolor está ahí, el dolor nos toca por algún motivo, es una manera de esculpirnos el alma para salir fortalecida, para salir más compasiva. Imagínate un mundo sin dolor, seríamos unos egoístas insoportables todos, mirándonos el ombligo, pensando que somos el centro del mundo, que aquí vengo yo y nadie me interesa. La única manera de poder ponerse uno en los zapatos del otro es justamente cuando has recibido golpes en la cabeza varias veces, pero no te quedas victimizándote, sino que dices, ¿qué hago con eso? Y en parte, lo de la creación de hálito divino era porque yo misma también he vivido experiencias muy dolorosas y a veces uno termina pasándose la experiencia como una papa de una mano a otra caliente y no sabe qué hacer con ella. Entonces, cuando uno encuentra un sentido, llámese lo que tú has encontrado, lo que yo he encontrado, cuando uno encuentra un sentido, es para eso la vida. Martha Graham, la bailarina, decía que uno es un ser único en el mundo. Y si no da lo que tiene, cuando uno se muera, se lleva lo que tiene. Y nunca más nadie puede dar lo que uno pudo haber dado. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a tejer, a labrar nuestro camino, como grandes tejedoras, como grandes conciliadoras que somos las mujeres, como grandes detallistas que somos, de hilvanar en una filigrana nuestras vidas y ayudar a hilvanar las vidas de los otros. Entonces, yo sí te confieso y les confieso a las que están escuchando y presentes hoy, que yo entré, como entro la mayoría de mis proyectos, con una gran inocencia y me dio muy duro, muy duro, muy duro. Yo tuve que ir donde una psicoanalista porque me contaron historias de las cuales yo no estaba preparada
Me acuerdo en un momento, me encontré un día cocinando con mi marido y de repente lo veo con un cuchillo en la mano y quedé como fría, porque realmente uno no alcanza a imaginarse el nivel de violencia al que muchas mujeres han estado o hemos estado expuestas. Entonces, nunca pensé, nunca, lo confieso tampoco, tal vez el proyecto lo inicié para mí también por una manera de comprender mi dolor, una manera de exorcizar mi dolor, pero nunca me imaginé ante, por ejemplo, escuchando a Niurka, como he escuchado a otras mujeres, que podía ayudar a otras mujeres. No, nunca me lo imaginé de esa manera. No sé si tú quieras decir algo más, Niurka, no quiero quitarte la palabra. No, no, para nada. Escucharte siempre es un aprendizaje constante y es como te decía ahorita, una vida dedicada al arte en que nos llenamos más de preguntas y respuestas, por escucharte es eso precisamente, y creo que Hálito Divino es ponerle las palabras a los sentimientos y reconocerlos y poder tener esa posibilidad. Te lo agradezco muchísimo y sí, es tremendamente conmovedor porque uno no se imagina el alcance, y la verdad es que no me imaginé tampoco que después de tanto tiempo que ha pasado, porque han pasado mucho tiempo, y que sea una obra vigente y que le permita a uno, lo que decías tú, la resiliencia es algo maravilloso en lo que uno no cree en el momento, pero hoy, después de tantos años que han pasado, mirar a través del tiempo es un ejercicio maravilloso. Y sí, gracias por recordar esa anécdota, porque lo conversamos con mi esposo, con el padre de mis hijas, con mis hijas también. Y el reconocerse y que sirva, que haya servido para ese proceso de reconocimiento y que no cesa, porque además es algo que continúa con la vida de uno para siempre. Pero como dices tú, no quedarse ahí, que esa ostra nazca una perla. Así es. Así es. Es algo maravilloso. Bueno, no sé si tengan preguntas del público. Vamos a estar pendientes. Faltan 7 minutos. Malva, no sé si hay alguna. Si quieres, deja de, quita la opción de compartir pantallas para que te puedan ver mejor. Yo la verdad que invitaría a las personas que nos están viendo, a quienes mando un gran saludo, a que vean, existe bueno, está información, hay muchas entrevistas en internet, están fragmentos de tu obra, porque creo que también están además de la NH Galería y otros espacios. Hay un libro, creo que también tienes, Ruby, ¿cierto? Hay un catálogo de Hálito Divino de la exposición. Y hay algo interesante que me gustaría también mencionar, y es cómo se relaciona esta exposición con otros proyectos. Me voy a tomar el atrevimiento, pero sí me gustaría que contaras, porque es una forma también de llevar el recorrido por tu trayectoria artística y tu carrera, porque es como una constante que se ha convertido en todos tus proyectos artísticos. En este caso estamos hablando de Hálito Divino, pero yo creo que ese gran sentir, ese gran sentimiento de tu conexión también con la humanidad, con ese, como decía Nietzsche, ese ser humano demasiado humano. Entonces es sacar nuestra humanidad, en este caso la mujer, el dolor de la mujer, las que vivieron dolor, violencia doméstica, pero también de diversa índole. Entonces es el reconocer ese dolor al que nos hemos sido expuestas, pero también un llamado a un grito, digamos, de alguna manera. Es un grito de alguna manera de decir no estamos solas, y que sea el arte el medio para poderlo manifestar. Yo creo, tus palabras, Niurka, es importante decir, por ejemplo, mi trabajo en general se inscribe dentro también lo etnográfico y lo sociológico y lo psicológico.
pero lo muestro desde un punto de vista diferente. Entonces, yo creo que de alguna manera es como crear una frase una palabra que no me gusta mucho, pero es lo que me produce, es como crear un cortocircuito en la cabeza para que uno vea la situación desde otra manera. Es como un remesón, un sacudón. Y dentro de ese contexto, como tú dices, bueno, está el libro involucrada, porque justamente tanto en Hálito Divino participé, todos los proyectos, de muchas maneras estoy involucrada, hacen parte de mi vida, de mi historia, de mi memoria, y que me motiva, como lo dije al principio, es la injusticia y sin embargo también tienen un carácter optimista. Me gustaría recalcar un poco en eso, no me quedo en una especie de negativismo, sino veo que podría haber, como dices tú, la compasión de la salida, digamos, encuentros inconciliables, que es lo que tratamos de buscar. Yo vengo de una ciudad con una historia de dolor. Aquí hubo 100 años la Inquisición, aunque no lo crean, eso va quedando en la memoria de todos. Cartagena fue puerto de esclavitud, también queda en la memoria hasta el día de hoy. Estamos conversando sobre lo que es la raza, los problemas grandes de racismo que vivimos. Todavía en nuestra ciudad hay ascensores para el servicio y ascensores para los habitantes del edificio. Se dan situaciones bastante terroríficas en ese aspecto, y como artista me siento de un gran compromiso, me siento que no soy inmune a esas situaciones, que a mí esas situaciones me traspasan, me atraviesan, me conmueven, me generan una incomodidad, un dolor infinito. Y de alguna manera las muestro, pero creando siempre, como digo yo, esas uniones, aunque parezcan irreconciliables, siempre trato de buscarlas. Gracias, Ruby. Sí, la verdad es que de eso se trata también, ¿sí? Tener la conciencia, tener el sentido y hacia dónde las llevas. Como alguna vez te escuché también a ti con esa frase de otra exposición de Godard que decía, lo importante no es de dónde tomas las cosas, sino hacia dónde las llevas. Entonces, hacia dónde llevas cada ejercicio, cada práctica, cada encuentro, a dónde vamos a llegar y qué sentido le vamos a dar a las cosas para que tenga a propósito sentido lo que hacemos. Así es. Entonces de eso se trata Hálito Divino y todas tus obras de arte que me parecen, hay que seguirlas y seguiré ahí. Gracias. Y gracias por haberme hecho partícipe en muchos sentidos, como, digamos, protagonista dentro del proceso creativo, pero también desde afuera para poderlo conversar a través del tiempo. Me parece algo que trasciende. Muchas Trasciende gracias. al arte. Gracias, Niurka, gracias, Malva, gracias, Patricia, a todos por esta invitación. Esperamos que hayamos tenido una audiencia receptiva y felicitarlas por este maravilloso e importante foro. Muchas gracias a las dos panelistas por haber compartido su quehacer y sus ideas y pensamientos y sentires. Muchas gracias por haber participado en el foro de Igualdad, Generación de Igualdad 2021. Gracias a las dos. Chao.